Como lo había anunciado Osvaldo Landazuri, analista económico y representante del sector industrial, está con nosotros para hablar sobre la necesidad de la reactivación del sector productivo y también vamos a hablar del sector metal mecánico. Quiero comenzar por esto último, Osvaldo Landazuri, muy buenos días y gracias por aceptar nuestra invitación. Daría la impresión que en el Ecuador a veces no entendemos que la manera también de crecer es con un crecimiento endógeno y que pudiésemos proteger nuestra industria y el empleo. El sector metal mecánico pudiese ser una herramienta estratégica para evitar salida de divisas del Ecuador, que es una manera también de proteger la balanza comercial. ¿No se ha entendido el sector metal mecánico en el país? Buenos días, Carlos, estimados televidentes. Mira, nosotros desde el sector de motocicletas, de autos, industrial, metal mecánico, hemos sido los más claros a la hora de alertar al gobierno oportunamente respecto a las disminuciones que estaban ocasionándose en el sector por las medidas que se iban tomando. Lo que nosotros hemos visto, Carlos, es que la alineación estratégica de las distintas entidades del gobierno nunca fue clara para el sector. Nosotros veíamos un Ministerio de Comercio Exterior que estaba muy bien negociando acuerdos comerciales con Europa, por ejemplo. Veíamos un Ministerio de Finanzas que tenía la necesidad de recaudar cada vez más fondos, por lo tanto decisiones del COMEX que estaban detenidas para bajar impuestos. Veíamos decisiones del Ministerio de la Producción que trataba de impulsar al sector y que no lo lograba hacer porque llegaba en un punto en donde ya no podía dar el paso adelante. Fíjate que hoy, por ejemplo, existen tantas inconsistencias en una parte del sector metal mecánico, como que, por ejemplo, un auto que viene de Colombia viene con 0 arancel, pero un auto que se ensambla en el Ecuador tiene 15% de arancel en sus partes y piezas. ¿Qué te dice eso a ti? Lo que nos dice es que en realidad la prioridad del gobierno fue sostener el gasto público a toda costa. Esa es mi lectura y por lo tanto todos los buenos logros que tuvimos en el inicio del gobierno, sobre todo en la parte social, se vieron luego encadenados hacia un gasto que es excesivamente alto. Y por lo tanto, entonces, Finanzas no podía dar pasos para, por ejemplo, lograr algo tan lógico como una tabla arancelaria que fomente la integración de partes nacionales. Nosotros le decíamos al gobierno en varias ocasiones que esto era imprescindible. Ahora, pero en ese sentido, de pronto la política del gobierno no está direccionada a determinar, es decir, a ver, porque en el sector industrial, sobre todo en el subsector que tú representas, Osvaldo, daría la impresión que no hay la importancia de los gobiernos o de la política del Estado para poderlo apuntalar. Y dicen, a ver, ¿cuánto representa el BAN, el valor agregado nacional? Representa muy poco, por tanto no es una verdadera industria. ¿El problema pasa por ahí, Osvaldo? Yo creo que pasa por ahí, sí, pero también pasa por la falta de decisiones. Porque el sector fue muy claro a la hora de ofrecer un valor agregado nacional creciente, alto. Y en realidad lo que se veía en las autoridades del gobierno anterior es que estaban empantanadas en discusiones respecto al camino que se iba a obtener. Y así pasamos, fíjate, 4 años. Entonces, lo que sucede ahora es que las decisiones deben ser implementadas lo más pronto posible, porque si bien tú tienes distintas alternativas de crecimiento, Carlos, a nivel mundial, yo las he estudiado muchas, he visto casos como el chileno, he visto casos como los asiáticos, y en realidad, aunque sean formas distintas de entender el desarrollo del país, sí hay puntos que son comunes y que no los hemos logrado tener en el Ecuador. El uno es el equilibrio fiscal. No puedes desarrollar una economía que tiene desequilibrios tan grandes como los tiene el ecuatoriano. En esa medida, lo que sucede, Carlos, es que cuando un sector te dice, muy bien, yo hago este sacrificio, dejo de importar esto y por lo tanto entonces bájeme los aranceles para ser competitivo, el gobierno ve sus números y dice, no me da. Entonces se empantanan las decisiones. Entonces, primero, un equilibrio fiscal es necesario, estudia los casos asiáticos, los casos de América Latina. Lo segundo es entender que las reglas duran en el tiempo. Fíjate que el gobierno tuvo unos interesantes acercamientos con el sector privado en el año 2012. Yo mismo fui parte de algunos de ellos y el sector invirtió. Compañías internacionales invirtieron en tecnología, en desarrollar partes cada vez más complejas
pero luego la necesidad de tener reglas claras hacía que todo se frene. Y por lo tanto, hoy si tú ves las cifras del sector automotriz o el sector de motocicletas, por ejemplo, te vas a dar cuenta de reducciones alarmantes hasta el año 2016, que rodean el 40 o el 50%. Entonces las reglas eran cambiantes, todo el tiempo había algo nuevo, todo el tiempo era anticipo mínimo de impuesto a la renta, ley de plusvalía, ley de herencias, y por lo tanto el sector, así como todos los sectores industriales, veían un retraso en el consumo de la gente. Y por último, el sector privado debe ser el motor de la economía, Carlos, no hay otro camino. Eso lo ha dicho el gobierno. Ahora, vamos a lo siguiente. Tú me dices, el tema del BAM es uno de los problemas y estaban dispuestos a subir el valor agregado nacional. ¿En cuánto está el valor agregado nacional del BAM en este momento y a cuánto están dispuestos a subir o a cuánto se pudiese subir una vez que nos pongamos todos de acuerdo y que existan políticas claras en relación a la reactivación de la economía o del sector productivo? Hoy se está en conversaciones, se sabe que en el Consejo Consultivo nosotros indirectamente a través de la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana estamos participando en estas conversaciones y estamos viendo que en promedio tenemos un agregado nacional que rodea el 13%. La idea es subir al 16% y luego al 19% y en eso entiendo que las autoridades están trabajando hoy. ¿En qué tiempo piensan hacer esto? Eso es algo que tenemos que discutirlo como sector, pero la propuesta, según conozco yo, está en alrededor de 2 a 3 años. Ya, porque esto va a requerir inversión para innovación y para tecnología. Ahora, ¿cuánto representa en este momento el sector nacional de estos rubros, de tu sector, autos y motos, dentro de lo que es el tema del mercado local y cuánto pudiese sustituir en términos de importaciones? No, y lo que vemos nosotros es que en tema de motocicletas, más o menos lo que ha pasado históricamente, es que entre el 70 y el 80% de las motos son ensambladas localmente. Es decir, el grueso de la demanda se ensambla localmente. Fíjate que en el caso de motos es diferente. En el caso de motos, el acuerdo con el gobierno fue llegar al 20%. Lo hicimos en el VAE, para ser exactos, valor agregado ecuatoriano. Okay. Entonces, lo hicimos en un tiempo récord, lo hicimos en menos de 2 años, 1 año y medio me parece. Y en esa línea, lo que pasó con los autos es que al tener poca definición de reglas, se quedó todo parado. Hoy lo que vemos es que la participación del sector es más o menos equitativa con los autos importados. Vemos una demanda que está en alrededor de 50-50. En los últimos años habíamos visto un repunte de la demanda nacional, fruto de los cupos, de las restricciones a la importación de vehículos desde otros países, y todo eso ha servido para que la industria nacional decrezca en los años anteriores. En ese sentido, ¿el acuerdo comercial con la Unión Europea los ha afectado? Yo creo que es un tema delicado, yo no podría decir que lo ha afectado. Yo creo que por ahora está por verse. Tendríamos que ver qué es lo que pasa con las políticas ecuatorianas. Si es que mantienes un 15% de aranceles sobre las partes y piezas que se importan para ensamblar autos localmente y no generas, no fomentas agregado nacional, por supuesto que vas a estar en desventaja, porque un auto europeo va a venir a partir del año 7, 8 con 0 impuestos, y eso va a significar que la competitividad del Ecuador se vea mermada. ¿Cuál es la generación de empleo de este subsector? Bueno, nosotros hemos hablado del caso de motocicletas, que lo conozco mejor que el de vehículos en términos de detalle, pero hemos hablado de 6.000 personas. El caso de los autos debe ser algo superior en términos generales, es decir, trabajos directos e indirectos, concesionarios, mecánicas, compra y venta de vehículos. Yo creo que la cifra es bastante alta. Osvaldo, muchas gracias por estar con nosotros. A ti, Carlos, buenos días. Una pausa y regreso con mi comentario.